Bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo del Colegio de Michoacán. Este programa está dedicado a discutir algunas de las transformaciones en los avatares de la cultura y la comunicación. Sobre todo, nuestros invitados explorarán cómo, a partir de los impactos de la política en las áreas culturales y de la comunicación, la sociedad michoacana también ha tenido la capacidad de construir espacios democráticos alternativos que resignifican la cultura y la comunicación en nuestra entidad michoacana. Nuestros invitados en esta ocasión son la maestra Daniela Morales Muñoz, es historiadora, se desempeñó como periodista en la Jornada Michoacán en las áreas de cultura y política. Actualmente es tesista del programa de doctorado en Historia del Colegio de Michoacán. El doctor Jaime Hernández Díaz es catedrático de las Facultades de Historia y de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tuvo a su cargo la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán en la administración del maestro Leonel Godoy. El maestro José Eric Alba Villarreal es pedagogo con especialidad en música por la Universidad de Guadalajara y organista por el Conservatorio de las Rosas. Ejerce el periodismo cultural desde 1993. Actualmente es director del Centro Regional de las Artes de Michoacán, aquí en la ciudad de Zamora. ¿Qué entendemos por cultura? Sobre todo ahora que se está discutiendo a nivel federal la integración de una ley general de cultura a partir de la reforma constitucional de los artículos 4 y 73 que sanciona la cultura como un valor constitucional, dándoles a los derechos culturales una expresión jurídica y reafirmando el principio republicano de cultura para todos. Bueno, yo creo que la idea de cultura es una idea ya muy arraigada en distintas disciplinas, lo social, la antropología, la sociología, etcétera, que abarca un complejo muy amplio de actividades, la costumbre, usos de vida. Sin embargo, en torno y sobre todo a la preocupación de la pregunta que escucho, entendiendo la cultura como un derecho específico constitucional, me parece que ahí está definida en un sentido mucho más restringido, lo cual no quiere decir que muy limitado, pero mucho más restringido en tanto a la cultura que asocia este concepto a los valores del arte fundamentalmente y a los aspectos que tienen que ver con el patrimonio cultural. Y desde luego entrecruzado este concepto con la idea de convertirlo en un derecho fundamental, que yo creo que es el punto más atractivo de la reforma constitucional mexicana. Así es. Bueno, yo añadiría lo que dice el doctor Jaime Hernández, que si bien este esfuerzo legislativo por dotar de un derecho constitucional, reconocido incluso por la UNESCO, a los mexicanos, también es un esfuerzo que todavía es demasiado corto. Es un buen intento, es un buen primer intento, pero que creo que está muy lejos de consolidarse todavía, debido a que se está aplicando una metodología de garantías, para dotar de garantías a sectores específicos que se dan por supuestos, por preexistentes. El sector de los artistas, de los gestores, de las instituciones de desarrollo cultural, pero no veo en este intento legislativo federal con respecto a la cultura un reconocimiento a los sectores que también producen cultura, pero que no forman parte del organigrama tradicional, digamos, de la promoción cultural. Se habla mucho de derechos de los pueblos indígenas, pero no se reconoce su derecho a utilizar herramientas electrónicas como la radio. Tan es así que las radios comunitarias en México están prohibidas. Sigue acrecentándose la brecha digital y no lo veo contemplado en esta ley de desarrollo cultural a nivel nacional,
así como tampoco la protección a derechos de autor, que también es una industria que genera muchísimo dinero, pero que no está todavía en el esquema de los legisladores que están trabajando en esta ley. Efectivamente, a mí me parece importantísimo que se reconozca la necesidad de llevar a la mayor parte de la gente la cultura, que se reconozca como un derecho humano, pero me parece insuficiente también en cierta... en la medida en que no hay no se explica lo que viene en el papel, después no se refleja en las prácticas, ¿no? Es importantísimo que esté en la Constitución, que se reconozca así, pero debería venir acompañado de los presupuestos y de muchas otros factores de una planificación que debería estar en el reglamento también. Bueno, pero en buena medida el gran problema que tienen los legisladores es que no pueden legislar con un concepto antropológico de cultura. Porque si todo es cultura, pues va a ser cultura la costumbre, el arte, el lenguaje, sí, el vestido, y eso significaría la elaboración de una legislación que abarcaría todo. Y no es el enfoque que tiene el artículo 4, su fracción novena, sino plantean en dos sentidos el derecho al acceso a la cultura, que ha sido muy cuestionado, pero me parece que es una necesidad técnica, jurídica, que deja de lado justamente estas otras expresiones, Eric, de lo que son todos aquellos que producimos cultura o que generamos cultura o que formamos parte de la cultura, pero que a mi modo de ver tiene que ser resuelto en otros apartados de la Constitución y no necesariamente en este artículo 4. Para empezar, el que se reconozca plenamente en la Constitución mexicana desde 1992 como una sociedad pluriétnica y pluricultural, la mexicana, no se ha llevado a escenarios más amplios y se queda en el discurso, y eso impacta todas las áreas de políticas públicas, que cuando se elaboran esas políticas públicas da la impresión de que los que la elaboran no han leído la Constitución y no se han asumido como parte de una sociedad pluriétnica y pluricultural. Y finalmente, la ley que está discutiéndose y que no sabemos todavía el desarrollo final, es una ley que está todavía más atrapada en otro fenómeno. La creación de la Secretaría de Cultura recientemente, sin valorar el impacto técnico-jurídico que tenía sobre organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y sus componentes académicos, creadores, etcétera, ¿no? Entonces sí está en la necesidad de que se haga una discusión que logre concretar en términos jurídicos ese derecho de acceso, pero que no vulnere la posibilidad de que todos somos generadores y creadores de cultura en este país, ¿verdad? O portadores de alguna expresión cultural. Así es. Creo que aquí valdría preguntarse, si bien garantizar el acceso de todos a la cultura es bastante loable, creo que ha faltado la pregunta de hacia dónde apunta este derecho. Una vez que tengamos garantizado el acceso, ¿hacia dónde vamos? Hay algunos postulados que hablan sobre la reinvención constante de las sociedades a través de sus propios procesos. A mí me parece que no solamente la ley federal que se está fraguando, sino las leyes estatales de desarrollo cultural no se han hecho esa pregunta de hacia dónde apunta una sociedad que tiene garantizado el derecho a la cultura, hacia dónde vamos a dirigir esa sociedad, y no es a la reinvención de sí misma. Creo que las leyes, tanto estatales como la federal, en materia de cultura, tienden a petrificar a la sociedad, tienden a observar a la cultura como algo que ya no evolucionará, como la tradición indígena a través de sus artesanías, que en Michoacán es conocidísimo a nivel internacional. Pues la misma artesanía michoacana ha tenido que evolucionar con el paso de los años, al pasar de ser objetos decorativos y convertirse en objetos utilitarios para poder mantener su vigencia dentro del mercado.
Eso es una evolución muy natural y muy perceptible que no está contemplada dentro de una legislación. O sea, esta evolución natural y continua no se visualiza dentro de un proceso legislativo de orden cultural, y creo que ha faltado meditar sobre la dirección que debe tener una sociedad en base a su reglamentación. Sí, porque efectivamente yo creo que si bien no se puede tomar en cuenta una definición antropológica del término, sí es necesario, yo creo que se abra mucho más lo que se entiende por cultura y que no se elitice tanto el tema de lo que se le lleva a la gente o se toma en cuenta para potenciar, digamos, el espíritu, la expresión, o tomar en cuenta todo lo que significa la cultura para la sociedad. Entonces, que sí, creo que se necesita potenciar y reconocer la diversidad y ampliar mucho más de lo que actualmente se entiende por los valores culturales que están reconociendo. Pero llegar a esos niveles supone retos jurídicos impresionantes, ¿eh? Y yo creo que los legisladores están metidos en un verdadero brete, porque si no se hacen ese tipo de definiciones, quedaría una ley muy ambigua y muy imprecisa. Hay un método que yo no sé si se haya abordado, porque creo que la consulta para la elaboración de la ley ha sido muy limitada. Muy restringida. Muy restringida. En Morelia se hicieron algunos foros, uno se da cuenta cuando ya pasaron, y creo que nada más la élite de cultura, no sé si a Eric lo invitaron, ahora los funcionarios, yo como ya no estoy ahí, no sé, pero fuera de esa élite nadie más pudo apreciar, y creo que sí es posible establecer niveles de cómo aterrizar este concepto para poderles darles un sentido jurídico. Y lo digo muy rápidamente, para que esto tenga concreción, la cultura tiene que tener un valor y una expresión jurídica. Si no, esto no va a funcionar. Así es. Sí. Las políticas de los gobiernos estatales, a partir de la alternancia en 2002 a la fecha, ¿de qué manera favorecen o apoyan las acciones culturales y de comunicación de la sociedad civil como prácticas desde abajo, con miras a cambios? Llamémosles subversivos, en el sentido de que subvierten el mundo o al menos muestran la posibilidad de cambios profundos. Creo que eso no ha sido todavía una preocupación, ¿no? Llegar a la subversión del orden. Todavía no llegamos a ese punto. Creo que en este momento, primero, las políticas culturales en Michoacán, si bien afortunadamente existen, todavía no están completamente armonizadas con las políticas federales, y creo que en este momento la lucha es en ese sentido, lograr armonizarlas. No se ha llegado todavía al punto de poder pensar en una modificación de los estándares sociales, porque todavía no hay programas específicos para ello. Todavía hay sectores que no reciben una atención adecuada, tomando en cuenta el reconocimiento de esta pluralidad cultural. En ese sentido, y mencionábamos en el bloque anterior, la tendencia de la autorregulación en las sociedades, pues es una autorregulación en Michoacán que se ha detonado a través de los gestores independientes, los que no están sujetos a una institución, que recurren a una institución para obtener algún apoyo económico, pero que no los ata esa intención. En este momento vamos caminando precisamente en el sentido contrario al que teníamos en México en la década de los 20, 1920. Cuando los intentos de homogeneización de José Vasconcelos, poco antes Manuel Gamio, pues ese intento de estandarización se ha roto completamente, y ahora vamos por la pluralización de la cultura como parte de este mecanismo de adecuación social. Sin embargo, las instituciones todavía no
han llegado al punto de poder acompañar a la misma velocidad estos procesos sociales, y eso ha derivado precisamente por la inercia de la adecuación social, ha derivado en el surgimiento de gestores independientes que tienen otras ideas, que tienen otras estrategias, que tienen otros conocimientos incluso, pero que todavía no encajan en una política cultural, porque no se contempla la existencia de estas propuestas dentro de las estrategias culturales o de promoción cultural del Estado. Estoy de acuerdo contigo en tu planteamiento general, pero yo creo que sí hemos hecho esfuerzos en este proceso político que hemos vivido en los últimos años, que me parece que en este campo de la cultura había que hacer valoraciones concretas, ¿sí? Y no necesariamente subvertir, pero sí muy atrevidos, que no sé, el problema es que surgen otros gobiernos y no hay continuidad. Diseñamos hace algunos años un esquema de formación de redes culturales en el estado de Michoacán, acompañadas de la formación de consejos culturales. ¿Cuál era el problema que nosotros apreciábamos con todos los avances que se tuvieron en las políticas culturales de los gobiernos perredistas en Michoacán? Persistía una política muy centralizada y muy cercana a los esquemas diseñados desde el CONACULTA. Entonces nosotros planteamos que deberíamos de diseñar una política que partiera desde las regiones, que involucrara a los actores, a las casas de la cultura, a los centros culturales regionales, algunos de ellos independientes, a los promotores culturales independientes, que yo matizaría un poco eso. Hace mucho he polemizado con él, que eso, ¿verdad? ¿Independientes de qué? Pero bueno, finalmente aquellos que están al margen de las instancias estatales, y eso es muy válido, y funcionaron algunos consejos muy bien. Uno de ellos es aquí, el de la región de la Ciénega de Chapala, y donde hay la posibilidad de que desde abajo se desarrollen políticas culturales que no respondan solo a los ejes planteados desde el centro o desde el funcionario que muchas veces se critica hasta nada más atrás del escritorio, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, yo creo que es innegable que si se ve a Michoacán comparado, por ejemplo, con otros estados de la República, hay avances y hubo proyectos interesantes y que definitivamente le han dado un impulso diferente a la cultura en el Estado. Pero sí, yo coincido en que ha faltado la sistematización, ha faltado darle continuidad y sobre todo recoger desde abajo el que las políticas pues no siempre vengan como desde arriba hacia abajo, ¿no? Esa mirada de subvertir y de recogerlo de abajo para llevarlo, darle un valor, llevarlo a la gente y sobre todo también reconocer a la cultura realmente como potenciador de la sociedad en medio de todo el caos que estamos viviendo. Yo creo que no se ha tomado en serio todavía esa importancia. Esa es la deficiencia fundamental. A pesar desde que de hace muchos años ya en las políticas internacionales se reconoce a la cultura como una herramienta fundamental del desarrollo, cuando uno lo propone en los esquemas de diseño de políticas públicas, hay reticencia. Pues no solo resistencia, sino ni la creen, ni se convencen de que la producción de libros, la generación de obras de teatro, la cultura como tal en general, puede ser un esquema del desarrollo. Bueno, no creen que ni siquiera se contribuya a la generación del Producto Interno Bruto. Entonces, uno llega a diseñar, a plantear propuestas a gabinetes con gente que no entiende eso. Y aquí es común a todos los gobiernos, incluso de los que yo formé parte, porque no se convencen de la necesidad de colocar a la cultura como parte de un diseño transversal. Y entonces inclusive hay dependencias distintas que están diseñando sus propias politiquitas y olvidando que ahora hay secretarías y hay organismos
encargados de dirigir, de organizar, de coordinar ese tipo de esfuerzos y bueno, yo creo que es una deficiencia fundamental. Hay un déficit en los funcionarios públicos, y yo me incluyo porque lo he sido, de que no entienden el papel de la cultura como parte fundamental del desarrollo social de los pueblos. Y de la paz, y hacia la paz. Y de la paz, claro, definitivamente. Estamos ¿verdad? constantemente en una espiral de violencia. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, en la cultura, que va a acrecentar la paz. Sí. Yo añadiría o particularizaría un elemento de esto de la gestión cultural desde las instituciones. No creo que sea tan general esto de que el sector político no entiende el papel de la cultura, o por lo menos se dice mucho en el discurso que sí lo entienden, y de hecho hasta se ha convertido en una promesa de campaña. Pero creo que aquí es malo generalizar, por eso voy a algo más particular. Yo sí creo en la llegada constante incluso de personas con capacidad de decisión dentro de los gobiernos estatales, que tienen ideas, que tienen conceptos, pero que también se enfrentan a un modelo gubernamental, un modelo administrativo que no permite el desarrollo de ciertos procesos. Un ejemplo muy palpable que yo lo estoy viviendo ahorita en el CRAM, es prácticamente imposible otorgarle una independencia financiera a una institución. Aunque el CRAM tiene bajo su dominio al Teatro Obrero, y eso puede ser una entrada de recursos muy importante para la institución, legalmente es imposible. Entonces se nos está yendo una oportunidad de financiamiento pues que ni mandada a hacer, pero legalmente no se puede. Entiendo que puede haber alguna desconfianza de que el funcionario en turno, que en este caso soy yo, me pueda quedar con algo de ese dinero. Entiendo que se tiene que proteger la transparencia de las cuentas. Entiendo perfectamente eso, pero también creo que los mecanismos de administración de la cultura en este momento ya son obsoletos completamente. No se están adecuando a nuevas propuestas de administración que están dando muy buenos resultados en Europa, en Estados Unidos, en Asia mismo. Y creo que aquí vamos bastante retrasados en cuanto a la innovación administrativa en materia de cultura. Las contralorías tienen otro ojo. Pues sí. Las contralorías tienen otra óptica y justo ahí es donde se encuentran en buena medida el diseño de muchos programas y un malentendido eficientismo ha hecho daño a estas instituciones de carácter cultural, porque en efecto no pueden diversificar sus fuentes de financiamiento. Pero yo sí creo que hay una gran incomprensión de la clase política. Yo la he vivido en distintas experiencias y yo sí creo que hay una gran incomprensión hacia valorar la cultura en una visión distinta. No alcanzan a entender el papel que puede jugar la cultura en aspectos preventivos, en combates a los fenómenos de la seguridad. Sí, la cultura no va a resolver estos problemas, pero va a generar otras condiciones, otros procesos en un ambiente muy adverso para la cultura, que lo hemos vivido en Michoacán y hemos visto el impacto que han tenido los cambios en las regiones de los 10 años o 15 años hacia acá, y en donde justamente la debilidad con la que llegan las instituciones estatales, y entre ellas las de cultura, ha propiciado vacíos terribles, vacíos enormes que han permitido la actuación del crimen organizado. Y ese vacío tiene que ver no solo con políticas culturales, educativas. Este vínculo de educación y cultura, ese vacío que se ha generado y en entidades como Michoacán, está resultando desastroso para la vida social. Sí, porque ese crimen organizado está nutriéndose de jóvenes que no ven otra que cosa. no ven otras alternativas. Exactamente. Y entonces el gestor cultural se convierte en enemigo a muerte, y literalmente a muerte, de la banda
criminal. Seguramente que hoy También. hay muchas actividades culturales que no se hacen porque la gente Exacto. se siente amenazada y hay inseguridad de ir a regiones donde hace algunos años llegábamos Exacto. a realizar nuestro quehacer cultural. ¿Sí? Exacto. Sí, así es. Y, por ejemplo, bueno, yo no dudo que desde luego lleguen a las administraciones personas íntegras y que realmente tengan compromiso de hacer cosas diferentes y darle impulso a la cultura, pero tristemente vemos también cómo se está legislando precisamente con unas consultas muy cerradas, sin realmente un convencimiento de para qué están, o sea, un convencimiento de que están otorgando un derecho a la gente, ¿no? Sí. Que no se trata de concesiones, que se trata de algo. No, que y hay otro nos aspecto que merecemos todos. me viene, Daniela. Es que el enfoque que tienen algunos gobiernos es que con actos espectaculares de algún gran artista del momento, en un acto masivo, en una plaza pública, dicen, estamos haciendo actividad cultural. Sí, estamos pero llevando ¿cómo la no? cultura Estamos al llevando pueblo. la cultura, casi es la cultura de masas, usando lenguajes que me hacen recordar mi pasado izquierdista, en fin, bueno, también es mi presente, pero esa no es la política cultural lo que se requiere. Es mucho más complejo el ir a las regiones. Sí, porque a plantearte- esa resulta una visión muy chata de Claro. cultura, por favor. Totalmente, y ahí creen que están haciendo una actividad cultural con grandes espectáculos públicos en alguna plaza. Y, bueno, un crítico muy importante de ese tipo de políticas aquí está, pues Eric lo ha mencionado mucho en sus bueno, ahora está en una faceta, pero él lo mencionaba mucho y yo lo compartía con esa crítica, que hay una prensa cultural muy inquieta en Michoacán, y muy abierta, con sus asegúnes por los problemas que ha habido en los últimos meses, pero insistía mucho y yo compartía. Si no vamos a desarrollar políticas culturales con un acto masivo, espectacular, trayendo ahí a X grupo, porque yo creo que todos me merecen el respeto, pero no, es ir a plantearnos un proceso de apoyar a los creadores, de generar, de vincularnos con las expresiones culturales de cada una de las regiones. Yo creo que ese es otro gran punto que es una debilidad en las políticas culturales que se tienen en el país. Sí, yo creo que esto tendría que apuntar a generar o fortalecer la identidad. La identidad ya existe, pero realmente se ha diluido mucho bajo el miedo del crimen organizado, que nos provoca el crimen organizado, bajo la situación económica, bajo la lucha diaria por la supervivencia, la migración, la pérdida de valores. Creo que la identidad regional se ha diluido mucho, y cuando se diluye la identidad, se diluye también la solidaridad de la sociedad. Y se pierde también la diversidad cultural. Exacto. Y ya no hay producción cultural, y bueno, entonces cada quien a su casa. Creo que esto se convierte al final en un círculo vicioso. Cuando se pierde de vista el reforzamiento de valores identitarios dentro de una política, en este caso cultural, entonces se relaja también la actuación del sector público, porque tampoco hay una presión sobre ese mismo sector. Esto tiene muchas implicaciones a la larga que dan como consecuencia el debilitamiento de la expresión cultural. Entonces, creo que habría que apuntar a ese reforzamiento de la identidad. Pero complementaría esta idea no solo del sector público, Eric, sino incluso del sector social o privado. Hay una experiencia que a mí me marcó mucho. Hubo un proyecto muy rico de casas de cultura en los 70 con el INBA, y sobrevivió la única casa de cultura que el INBA había impulsado en Michoacán, en Lázaro Cárdenas. Cuando se da todo ese proceso de privatización, esa Casa de la Cultura pasó a la empresa que privatizó. No quería hacerse cargo del quehacer cultural y quería que exclusivamente las instancias culturales del Estado asumieran una única responsabilidad. Por supuesto que asumimos la responsabilidad, pero por ejemplo los conflictos que hubo de carácter laboral, al estar corriendo algunos de los trabajadores, querían que lo resolviéramos las instancias del Estado. En Michoacán también hay una pobre participación del sector privado en los quehaceres culturales. Totalmente. Terrible.
terrible, aunque tenemos una clase empresarial poderosa y en actividades que están muy ligadas con la cultura. Y bueno, se han abierto, ahí está su presencia en el Festival de Cine Internacional, magnífico, en el Festival de Música, magnífico, pero así como esos pasos que se han dado en esos festivales en la capital de la entidad, ¿cómo se traducen en participaciones de la sociedad también, en los grupos empresariales, en apoyar actividades culturales en las distintas regiones del Estado? Y vean estadísticas, y es pobrísima la participación de este sector. Ahora otro aspecto que yo quisiera destacar es, por ejemplo, digamos, olvidándonos de las políticas públicas, la capacidad de la ciudadanía de promover su propia actividad cultural, de no forzosamente estar esperando a que haya recursos, digo, aunque es debe haberlos, pero esa falta de digamos, de organización que tiene la sociedad tiene que ver con la inhibición de toda la participación política que hay a nivel de la sociedad. Entonces, es que ahí yo redondearía tu comentario aludiendo a lo que hablamos hace un momento sobre legislación cultural. Las leyes estatales de cultura, más la ley federal, están diseñadas como ordenamientos, pero no alientan la participación en cuanto a toma de decisiones. Se ordena el apoyo a grupos específicos, pero no se abre el esquema a la toma de decisiones. Vamos a un corte y regresamos. Bien, ¿qué papel juegan los medios de comunicación formales y los medios alternativos en la protección, promoción y divulgación de las representaciones, expresiones y conocimientos culturales que producen y atesoran distintos grupos de la sociedad michoacana? Pues yo empezaría por una valoración. Yo creo que a partir del proceso hacia la democracia que hemos vivido, que es muy imperfecto, pero lo hemos vivido, y yo lo digo, yo he estado desde que no tenía derechos políticos en este país a lo que yo vivo, y he visto la intolerancia de la prensa en aquel periodo a la prensa de ahora. Yo creo que la prensa y los medios de comunicación sí cambiaron en Michoacán, específicamente. Se abrieron, a unos más, otros menos. Se generaron nuevas expresiones, periodismo local, algunas de ellas muy ricas, periódicos locales que antes no se tenían en la época del autoritarismo. Y generalmente esta prensa nueva abrió nuevos espacios al quehacer, a la divulgación de la cultura. Y con una nueva visión de la cultura, con un sentido crítico, pues a veces con una postura en la que no podríamos compartir, se pueda discutir, debatir, pero creo que hay un ambiente rico. Hasta, por ejemplo, la desaparición de la jornada Michoacán. La jornada fue un espacio muy importante para el quehacer cultural y su divulgación. El periódico Cambio de Michoacán es un periódico importante que ha abierto un espacio al debate. El periódico más tradicional y que ha ido evolucionando, pero no deja de perder sus sesgos con las cercanías del poder, aún así, y me refiero a La Voz de Michoacán, sí, abrió sus espacios a la reflexión cultural. Quisiera hacer un recordatorio, si se puede, de homenaje en esta misma mesa. Demetrio Olivo no hace muchos meses dejó de existir y fue un pionero en las actividades de un periodismo cultural distinto, diferente. Y eso ha contribuido de manera muy significativa al desarrollo de quehaceres culturales en Michoacán. Puede ser que sea insuficiente,
pero creo que es digno de subrayarse en una mesa de esta naturaleza. A Daniela y a mí nos tocó compartir esa época en la Jornada Michoacán como trabajadores de esa empresa. Formamos parte de ese movimiento del periodismo cultural que fue rico, a mí me dejó muchas cosas. Pero también creo que el periodismo cultural en Michoacán, si bien tiene un reconocimiento suficiente en este momento, también tiene éxitos que son cíclicos. No siempre es un buen periodismo, y lo digo con todo respeto para mis compañeros periodistas, ¿no? Algunos de ellos incluso mis alumnos. El éxito del periodismo cultural en Michoacán es cíclico. Tuvo buenos momentos en el último lustro del siglo XX, con La Voz de Michoacán, con Demetrio Olivo, con Gustavo Garrio, Claudia Aguilar, todo un equipo impresionante. Decayó y surgió otra vez con la Jornada Michoacán en el segundo lustro del siglo XXI. Pero en este momento yo lo veo en un bache. Sí. Y voy a esto. Yo le atribuyo ese bache a la falta de especialización de los reporteros culturales. No es lo mismo hacer, y perdón otra vez, con respeto para todos, pero no es lo mismo hacer periodismo político o deportivo o social que hacer periodismo cultural. Porque en el periodismo cultural hay que saber de arte, de historia, de tradición. Es por eso que en algunas empresas periodísticas de Michoacán el periodista cultural es el mejor pagado de todos. A diferencia de otros estados donde el periodista cultural es el que está haciendo servicio social. ¿Sí? Aquí hay un reconocimiento, sí, al periodismo cultural, pero en este momento hay un bache en el periodismo cultural michoacano por la falta de especialización, y eso ha derivado en que el hecho noticioso, que puede ser una obra de teatro o puede ser el proceso de fabricación de una artesanía, se diluya y se tome como hecho noticioso al funcionario que debería promoverlo. Y entonces la atención se centra sobre lo que hizo o no hizo el funcionario, y se deja a un lado el contenido filosófico, estético de una obra de teatro, de un concierto o de una novela. Y del grupo o Exacto. sector que lo está generando. Sí. Vaya, está el reportero cultural actual en Michoacán está llenando las planas con datos que no tienen que ver con la cultura, sino con quien hace la cultura. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, en los últimos años hubo las condiciones para que se diera un periodismo diferente, para que empezaran a surgir proyectos interesantes como fue la Jornada Michoacán. Sí. Pero yo creo que tanto en el ámbito de la cultura como en todos los demás ámbitos, en el de la política, también el reportero se enfrentó a algo que es muy difícil de superar, que es también la opacidad, la falta de información, lo difícil que es traer información del sector público. Eso es algo que yo creo que es bien difícil de superar en Michoacán. Yo creo que en otros estados pasa lo mismo, y que daña mucho el periodismo, porque a veces los reporteros terminan por escribir sobre otra cosa, inventar, pero sí. O hay otros... La falta de ética. Sí, hay otros problemas de ese tipo, ¿no? Pero... Sí. Bueno, pero aparte de la prensa escrita, hay un tema que me gustaría tocar, y hay un déficit muy importante en el papel que debe de jugar la televisión estatal, la televisión cultural, que así se plantea. Michoacán tiene desde los 80 un sistema de radio y televisión. Bueno, yo creo que ha jugado un papel importante, porque además, yo no sé, con tantas dificultades económicas, si siguen funcionando las zonas de retransmisión, pero era la manera como llegábamos nosotros a las distintas regiones del estado, con noticieros culturales. También ahí hay una generación de periodistas culturales importante. Yo sí creo que eso ha ayudado a que se tenga una visión distinta. Lamentablemente, la competencia que se da entre la televisión pública de esta naturaleza con la televisión comercial es enorme,
pero juega su papel en estas zonas en donde hasta hace poco era la única manera de acercarse a pues una televisión de mediana calidad, ¿verdad? Y la radio, yo creo que también la propia radio del sistema y algunas estaciones particulares empezaron a abrirse y termino mencionando una experiencia al final, incluso con esa lucha que hay al interior de también radiodifusoras y periodistas y choques. Hay una vida muy compleja al interior de esto. Se han generado espacios particulares en donde incluso se han acompañado de proyectos de radio cultural. Y a nosotros nos resultaba muy positivo que nos abrieran los espacios y generábamos muy buenas condiciones de comunicación con el público, con la sociedad, ¿verdad? Que yo creo que ese es un tema que debería de seguirse profundizando, explorando, reconociendo lo limitado, pero también aceptando que son instrumentos hoy que hace 20, 25 años no se tenía, porque ahora estamos acostumbrados a quejarnos de que no funcionan muchas cosas, y eso es cierto, pero antes también no teníamos ni siquiera esas pequeñas espacios, esos pequeños espacios, si tú lo quieres, con una nueva visión de periodismo, y en este caso cultural. Sí, aprovechando que toque ese tema, yo creo que si en algo tienen en común la cultura y los medios de comunicación es en la lucha que se tiene que dar por la libertad de expresión. Sí. Como un derecho. Como un derecho, exactamente. Sí. Aunque también creo que en ocasiones hay abusos y sobre todo por las facilidades que ofrece la tecnología, ¿no? Y ahora cualquiera puede transmitir en vivo desde su teléfono y eso contribuye también a una desinformación. O viejas prácticas del periodismo al viejo estilo, que Exacto, son golpeteos que resultan después conflictos inimaginables, ¿verdad? Sí. De lo que hay que mucho platicar. La moneda está en el aire. Yo quisiera que lleguemos a algunas conclusiones, algunas consideraciones finales. ¿Qué nos podrías decir, Daniela? Bueno, precisamente retomando esta idea de lo que se tiene que, de lo que falta en Michoacán con respecto a la cultura y la comunicación, yo creo que es una lucha por la libertad de expresión, por liberar y sobre todo por librarse de los atavismos que se tienen, que se vienen arrastrando desde este esquema autoritario en el que hemos vivido y que sigue ahí y esas prácticas que no han dejado que haya una transición a la democracia. Entonces yo creo que el centralismo y la autocensura y todos esos elementos son cosas que se tienen que superar para poder realmente creernos, los actores y la gente que lo recibe, que estamos en un país, en un estado democrático. Bien, muy bien. Adelante. Gracias. Yo encontraría como un hilo de unión entre todos estos temas que hemos tocado, desde la legislación cultural, el periodismo, funcionarios, instituciones, incluso nos faltó hablar de economía de la cultura también, pero creo que un hilo conductor sería la especialización. A mí me gustaría recalcar eso, es necesario que tengamos gente especializada en el periodismo, en los congresos, en las oficinas gubernamentales. Creo que la hay, pero también necesitamos abrirles la puerta a esas personas especializadas para que propongan nuevas formas de administrar y de comunicar la cultura. Creo que yo acentuaría eso. Es necesaria la especialización en todos estos ámbitos de la cultura, porque esto es un fenómeno que genera muchísimo dinero, muchísimo bienestar, pero que lo estamos desperdiciando por lo excesivo de las ocurrencias. Adelante, Jaime. Bueno, yo quisiera hacer una valoración más política. Creo que en este tránsito tan difícil y lleno de insuficiencias a la vida democrática en nuestro país, la cultura en general y las políticas culturales que se han definido en los últimos años, particularmente en Michoacán, sí han contribuido a generar
nuevos espacios en la vida democrática, insuficientes porque es muy insuficiente aún la política cultural y el compromiso de los gobiernos, pero significativos, que nos muestran que si se atendiera con mayor compromiso, tanto por voluntad política como financieramente, la cultura podría ser un instrumento, una herramienta fundamental para no superar de manera definitiva, pero para enfrentar en mejores condiciones los grandes restos de rezago social, económico, de inseguridad que hoy vive el Estado de Michoacán. La violencia que nos agobia en todas las localidades. No lo va a resolver, la cultura no es mágica, pero va a generar mejores herramientas, mejores condiciones para enfrentarla. Pues quiero cerrar el programa con un comentario del doctor Miguel León Portilla. La cultura es el alma del pueblo, no la destruyamos. Agradezco su participación en esta mesa de debate a la maestra Daniela Morales Muñoz, al doctor Jaime Hernández Díaz y al maestro Eric Alba Villarreal. Cerramos así una emisión más de Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.